uno y empezamos. Muy buenos días, tardes y noches, aquí con otro podcast del canal From Blood to Bro. Como siempre, su host más querido, Braintunes, también conocido como Juan Diego, con sus hosts de siempre, Ariel Zaragovich Buenas. y Jeremy Stanfield. Buenas. Y hoy tenemos a dos invitadas especiales, dos profesoras nuestras que están dándonos las dos diferentes materias de ciencias que recibimos en nuestro colegio. Teacher Alejandra Mora, que creo que se nos pegó, y teacher Natalia González. Hola, buenas noches. Ok, Buenas tardes, mientras... buenas noches. Ok, ya regresó. Pues vamos a iniciar con el tema. El tema de hoy es tecnologías del futuro. Le podemos poner así al podcast. Y la primera pregunta que vamos a discutir esta noche sería, ¿ustedes creen que los combustibles fósiles están llegando a su fin o creen que aún van a durar más tiempo de lo que nosotros esperaríamos? Ok, bueno, si puedo contestar yo ahorita primero, tengo tal vez algo que decir. Este, ¿Puedo? Sí, 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 ok. tranquila. Ok, bueno, con respecto a los combustibles fósiles, yo creo que a pesar de que estamos implementando nuevas formas de combustibles, nuevas estrategias para poder generar energía, todavía falta mucho para, para que dejen de utilizarse completamente. Primero que todo, las alternativas de combustibles, muchas de ellas son demasiado inaccesibles, digamos, para la población en general, para el comercio y la industria. Todavía no es una realidad, ¿verdad? Ahorita es un acceso que solo ciertas élites pueden tener para uso personal casi, y sobre todo a la hora de transporte, ¿verdad? Todavía, por ejemplo, no conocemos mucho sobre aviones que utilicen otra cosa que no sea gasolina eh, proveniente del petróleo, ¿verdad? Y bueno, sí conocemos, por ejemplo, camiones y carros, motocicletas, autobuses, pero aviones, ¿verdad? Que al final de cuentas son de lo que más utiliza y contamina y, ¿verdad? Es una industria gigante. Aparte, muchas estrategias de contrarias, digamos, al uso de combustibles fósiles, por ejemplo, los carros eléctricos tienen también sus tras, ¿verdad? O sea, mucha gente glorifica los carros eléctricos y demás, pero se les olvida que las baterías utilizan litio, ¿verdad? Y el litio, pues, sale de minas donde la contaminación por la extracción del litio es terrible, la contaminación del agua es terrible. Entonces, ¿verdad? Hay que poner en una balanza cómo se da el uso de los combustibles, tanto fósiles como las nuevas alternativas. Contestando a la pregunta, creo que todavía falta mucho para llegar a eso. Bueno, yo coincido con Alejandra. No estamos cerca de dejar los combustibles fósiles. Primero, sabemos que es un negocio y es un negocio muy lucrativo, muy rentable, que las empresas expendedoras de combustibles fósiles van a estar defendiendo eh, hasta donde se pueda ese tipo de combustible. Todavía quedan muchos yacimientos de petróleo también por explotar a nivel mundial. La gente piensa que se está extinguiendo, que estamos en los últimos remanentes del petróleo, pero no queda. Y hay países, hay potencias también que están involucradas en la explotación de esos yacimientos de petróleo.
y que sus economías giran alrededor de los combustibles fósiles. Otro daño, o más bien otro acontecimiento que va a ralentizar los nuevos combustibles es la recesión que el mundo va a vivir después del coronavirus. Para nadie es un secreto que esa recesión va a traer consecuencias económicas y los combustibles alternativos son muy caros de obtener, por un lado, y muy caros de adquirir, y va a hacer que los combustibles fósiles ganen terreno, tristemente, o sea, tristemente van a ganar terreno, se van a estancar mucha producción de energías limpias porque los países, la mayoría, bueno, Costa Rica no es la excepción, pero el mundo entero va a quedar en una recesión económica y vamos a tener que usar lo que esté a disposición, lo que esté más barato, lo que esté ahí y lo que se pueda comercializar más rápido. Entonces, yo creo que ciertamente había un buen camino, pero con esta pandemia también estamos como retrocediendo un poquito en ese tema de los combustibles fósiles. Ok. Gerard, ¿quieren decir algo? Bueno, yo también estoy de acuerdo, la verdad, con todos los puntos. Digamos, como Tichinati dijo, es un negocio al final del día y es muy rentable. Muchas compañías se ven beneficiadas y no van a solo entregarlo. Y también ya es algo que está en todo el mundo. Sería muy de repente un cambio así de que ya no más. Sería algo que es un proceso muy largo. Exacto. Ok. Sí, bueno, Recordemos yo, que, bueno, perdón, perdón, Jeremy. no, no, yo iba a decir que no tenía nada que decir porque ya todo lo que dijeron también estoy de acuerdo. Entonces, Ok. si diría algo, sería como repetir. Entonces, Yo lo que pienso es, agarrando eso que dijo Nati y Ariel, recordemos que suena muy romántico pensar que el mundo funciona por el bien, y eso Sí. no es así, ¿verdad? Eso no siempre es así. Sé que ahora hay muchos movimientos porque así sea, pero eso no lo convierte en una realidad, ¿verdad? Y como hay yacimientos, y como es un negocio, pues pasarán por encima de muchas cosas buenas y seguirá a flote. Así es como funciona el mundo hoy día. Entonces eso pues nos pone un poco los pies en la tierra, ¿verdad? Con todo este asunto. Yo agarrándome un poco del tema que dijo Ticharale, Ujú. es el hecho de que algo que han hecho algunas compañías de índole verde es que han usado mucho lo que es el mercadeo de estilo gorila, el cual se refiere a hacer mercadeo grande e impactante para hacer que la gente empiece a ver los efectos negativos del petróleo. Y lo hacen ver de una forma muy drástica, haciendo pensar de que queda solo un estanque de petróleo en todo el mundo, cuando en realidad podríamos aguantar algunos años más, sinceramente, sin tener que tener esa meta en mente de restaurar otra vez los fosos de petróleo, obviamente a través del tiempo. Ajá. Entonces, yo creo que ese sí ha sido un factor importante que ha afectado a gente un poco menos a la mayor que a la joven, porque la mayor ha vivido con una cultura de petróleo, mientras que la joven ha sido inculcada con esta cultura de renovación hacia todo lo verde. Entonces, yo creo que uno de los factores que ha ayudado a que esta mentalidad de el petróleo se está acabando drásticamente y tenemos que buscar maneras verdes de trabajar ha sido mucho en que se han agarrado de estas culturas jóvenes que han nacido poco a poco y la forma en la que venden la idea del petróleo, que básicamente hay una gota en el mundo a este punto. Otra cosa que quería aportar es que recordemos que el planeta tiene la capacidad de mitigar, ¿verdad? Entonces, los bosques, o sea, si hay bosques suficientes, si hay suficiente recambio de CO2 a oxígeno, se puede subsistir, ¿verdad? Se puede subsistir. Acá ahora el problema es que hay una sobreproducción de CO2
y Sí. por ende no se está, digamos, no está siendo balanceado, pero se puede seguir produciendo CO2. Lo que pasa es que tendría que alcanzar niveles que sean congruentes con la capacidad de los bosques de recambio a oxígeno por fotosíntesis. Entonces, no hay que satanizar el CO2 per se. O sea, nosotros producimos CO2 cuando respiramos. Aquí estamos todos produciendo, Exacto. ¿verdad? Todos los animales que producen, los mismos árboles lo producen, ¿verdad? Entonces, es cuestión nada más como de no satanizar, pero sí saber que hoy día, pues, la quema de combustibles fósiles es muy exagerada. Entonces, eso sí sería bueno que se reduzca y por el bien del planeta, obviamente. Reducirlo a Hay un un, punto en el que haya un equilibrio, sí, ¿verdad? hay un Si se llega desequilibrio ahí, del ciclo de carbono total, total, exacto. Ese es total, el gran problema, el desequilibrio, exacto. ¿verdad? Ujú. Ok. Para continuar con la siguiente pregunta que teníamos para esta noche sería una pregunta interesante y que tiene relación ahorita con Jeremy, Ariel y yo, por el hecho de que nosotros ahorita es muy probable que empecemos a buscar carro, porque ya estamos a la edad de sacar licencias. Y es, ¿ustedes se han dado cuenta de cómo la tecnología de los vehículos ha cambiado a ser, antes eran grande, tosca y con mucha capacidad, y ha cambiado a ser un poco más liviana y con capacidad de una o dos personas máximo? ¿Ustedes Sí, creen que eso es positivo o creen que es una devolución de la tecnología que habían hecho antes? bueno, eso viene, y hay que tomar varias situaciones. Uno, el tamaño de los aparatos tecnológicos y la estética de los aparatos tecnológicos va con el diseño. El diseño. Hay un tema muy interesante, chicos, que es que cuando Pi entró al diseño. O sea, cuando Pi entró al diseño, si nosotros vemos los carros de antaño, las construcciones de antaño, son cuadradas, carros toscos, edificios cuadrados. Viene el diseño y empieza a meter pi y se empieza a redondear la estructura de las cosas. Pero eso más que innovación de aligerar eh, los carros viene más por un tema también de cantidad y de cilindraje. O sea, también eso tiene que ver un poquito con que el carro contamina más, los motores han ido disminuyendo en tamaño, han ido disminuyendo en peso desde cuando por allá en los años 60 se descubrió que si se combinaba carbono con hierro se producía un material acero que es mucho más resistente y menos pesado. Entonces, eso vino a lograr que la tecnología cada vez sea más estética. Es un tema de estética, de, de confort también y de también cuántos carros puedo vender y cuántos carros me pueden, envolviendo la parte de la economía, cuántos smart me caben, por ejemplo, en un parqueo versus cuántos Land Rover, por ejemplo, Discovery, cuántos carros me caben acá, y también la facilidad de manejar. O sea, yo quiero vender, entonces cuánto una persona como ustedes, yo creo que les va a quedar más fácil comprar un carrito pequeño al inicio, además de que el salario de ustedes es bajito, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita, entonces no pueden comprarse un carro tan ostentoso y es más cómodo manejar un carro pequeño. Más barato en gasolina, también viene a un costo personal, es más barato un carro pequeño, llenarlo de combustible que, que un carro grande. Y también el tema de la contaminación, yo creo que se ha vendido mucho. Si nosotros vemos cuál es el modelo, los carros eléctricos de Toyota o de Nissan, el primero que tuvo Toyota fue el Prius, fue un carrito pequeño, versus los Land Rover y ¿cómo es que se llaman? Los Land Cruiser. Y ahorita la Nissan también, el carro que tiene es chiquitito versus
un Pathfinder, que es un carro grande. Entonces, por ahí va el tema también de que lo pequeñito consume menos. Sí, bueno, por mi parte, ahí tengo que decir que se me ocurren cosas, no sé, ¿verdad? También sí, Aquí pues no me declaro, no me declaro experta, pero se me ocurren cosas. Número uno es que antes, ¿verdad? Teníamos familias de 8 integrantes, o yo qué sé, ¿verdad? O sea, también. pienso en la familia, digamos, de mi mamá o de mi papá, ¿verdad? Que eran más de 5, 4 hijos, abuelo, abuela, todos iban ahí metidos en el carro, todos sentados donde fuera, cero cinturón de seguridad, ¿verdad? Todos metidos ahí en el carro, aunque fueran la joroba, iba el más chiquitillo, lo metían en el cajón, ¿verdad? Entonces, antes había que sostener estilos de vida donde había mucha gente que se movía junta, ¿verdad? Ahora hay mucha gente que se mueve sola, ¿verdad? Por eso las motos ahora están tan de moda, ¿verdad? Y bueno, aparte del ahorro de combustible y demás. Entonces, se mueve gente sola y el desarrollo de las ciudades ya no es horizontal, ahora es vertical. Y asimismo, como decía Nati, el espacio de, por ejemplo, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero torres de apartamentos donde, les voy a dar un ejemplo, torres de apartamentos donde ustedes pueden comprar un condominio de 45 metros cuadrados. 45 metros cuadrados. Eso es pequeño en comparación a lo que nosotros crecimos conociendo. El otro día pasé por un lugar en San Pedro donde hay una casilla, pero así es una casa que se la están comiendo las termitas de madera cayéndose, así literalmente es un basurero, es una casita. Y esa casita mide 1.200 metros cuadrados. La casita no, sino todo el terreno, o sea, la casita medirá poco, pero todo el terreno mide eso. Entonces uno dice, ¿cómo una chocita así tan pequeñita y todo en un terreno que cuando compras un apartamento es algo microscópico? El apartamento ni siquiera estás comprando un terreno, estás comprando un espacio en una torre, pero no estás comprando el suelo, Ujú, ¿verdad? En ujú, comparación con esto a lo que estábamos acostumbrados, que era vivir horizontal, ahora se vive vertical. Y así como ujú. se vive vertical, tenemos también apartamentos chiquitos donde vive una, máximo 2 personas. Tenemos carros que llevan a esa una, máximo 2 personas y tal vez al perro, ¿verdad? Entonces hay un cambio a nivel de sociedad que ha permitido que estas tecnologías a nivel, en el caso de los carros, puedan ir hacia ese objetivo. Además, la parte del diseño redondo tiene ahí como todo un tema de la ergonomía, ¿verdad? Los armatostes cuadrados, aquellos no podían ir muy rápido, la resistencia con el El viento aire, sí. o sea, ibas ahí lentísimo, o sea, parecía que sonaba el motor como si fuera, quién sabe cuánto iba a 60, ¿verdad? Un carrito pequeño, redondeado, va perfectamente a 120, ¿verdad? Ujú, Obviamente no es lo recomendable ir a esas velocidades, ¿verdad? Pero ujú. bueno, ergonómico y que la resistencia al viento ya se conocen más cosas que antes pues no eran tan evidentes a la hora de diseñar un carro. Ok. Yer, Ari, ¿alguna opinión? Porque yo les voy a decir algo. Yo tengo un lema desde que mi papá me dijo que me iba a conseguir un carrillo ahí de los que encontrás en las rebajas en la tienda de cerca. Yo he En tenido, México un bocho. Sí. sí, No, y eh, en México es baratísimo. sí, es bien barato. Eh, yo tengo un lema que se llama el CDU o carro de universitario, que es que Ujú. quepan 4 personas, gaste poca gasolina y quepan en un parqueo y medio. Entonces, ¿Por qué en un parqueo y medio? porque así parqueas el tuyo y nadie te puede alegar de que si les chocaste o de que les quedaste muy cerca. No, porque como quedas en medio parqueo, nadie te alega. Ok. Pero esa es una cosa. Yo lo mato si lo veo. Sí, yo Uy, si lo... también. ¿Qué se hace que parqueo medio parqueo? Pero sí, un CDU es un carro que yo quiero, que es chiquito, no cuesta mucho mantener y si tenés personas que puedes llevar a la U, les puedes cobrar el peaje y les puedes cobrar la gasolina. Entonces, Muy bien.
Yo no sé Ajá, ajá, ustedes muy qué es lo bien. que están Exacto, eso buscando. es un tema de emprendimiento también, aprovechar, gasta menos y además puedo sacarle rédito. Muy bien. Hace Mentira, una en especie México de son baratos. carpooling. Sí. Ujú, sí, muy bien. Le quita el bocho al asiento del acompañante, como ahí, y así. Metemos a 6 y metemos uno en el baúl. No, no, cuidado, ¿no Exacto. vieron lo que pasó anoche acá en Cartago, ¿verdad? Un Sí, carro claro, vi eso, vale. iban 7 en un carro de 5 y se mataron los 7. O Ujú. sea, Y, no se puede eso, no se puede. ¿Cuánto sería el momento de ese accidente? Masa por velocidad. profe, ahorita no estamos en física, estamos en podcast. Ok, El momentum de un Nati, pero carro. úselo, úselo. claro, ¿Qué, qué, claro. qué carro y a qué velocidad? Era Ok, un, era una patrulla de la policía que un iba, Hilux. un Hilux que probablemente iba a 120 o inclusive más porque iban a atender una emergencia. Y un carrito donde iban 7 personas que atraviesa perpendicular. Ese podía ir súper lento porque estaba, como que hizo un alto y avanzó y ahí fue Ujú, donde lo agarró la patrulla. ujú. Ese podía ir a 40 mucho. Que entonces Máximo, sería sí. Ujú, sí, 120 Ujú. kilómetros. entonces. Quitemos el peso de los humanos porque no sé si Ah, bueno, habrían pero brazos suave, huecos. los recibió la patrulla y quedaron en un poste, o Ok. sea, el No, no, yo nada momentum, más decía el momentum del impacto, nada más. del Tuvo que haber impacto. sido altísimo, altísimo. Sería Ok. 120 por, digamos que pesa, Pasar a metro segundo, a sí. metro segundo. Ay, profe, metro segundo sería eh, Bueno, Nati, mejor para la próxima clase de Continuemos. Sí, no, física. eso lo veremos en física el un lunes, impacto Juan, de tranquilo. 1.80 por, ¿cuánto era? Ok, 1.80 por 10 a la 3. Ahí lo revisa bueno, después, profe. continuemos, exacto. Ok, puede Eh, ponerlo en clase para discusión. Jer, Sí, Ari, ¿ustedes qué buscan de un carro para universitario? ¿Ustedes buscan una gran troca que demuestre que son los hombres o buscan un carrito ahí barato que puedan mantener fácil? Yo estoy de acuerdo, la verdad, con lo Bueno, que vos yo dijiste. para la universidad, yo hablé con mi papá. Dele, Jer. Ahora que yo para la universidad, o sea, yo ahorita no estoy buscando un carro, sino que voy a usar el de mi papá. Y mi papá en un futuro se iba a comprar, creo que el otro año se iba a comprar otro carro, entonces yo voy a usar el de mi papá, entonces o sea, no estoy como buscando nada. Ok, muy perfecto. bien. Buen truco. Yo no puedo porque el carro de mi abuela está en Guatemala, entonces ahí se queda. Y se lo lleva, No, por es que, tierra. profe, debería verlo. La parte de atrás del carro aún se abre con manecilla. ¿Y tú, Ari, qué buscas? Muy parecido a lo que tú dijiste, la verdad, que sea como barato y muy sencillo, no nada muy exótico. Mentira que a los 18, 19 voy a andar con un carro ahí, wow. Sí, Exacto. no. Yo Sí, siempre muy digo bien. que cuando a los 18 se compran el pickup, generalmente los cajones nunca los usan. O sea, un pickup Mm, es para que se use el cajón, ¿verdad? Ujú. O sea, es un carro de trabajo. Entonces, a veces a la gente le gustan mucho los pickups y sí, son muy chivas y todo, pero si uno se va a ir a meter al río, si uno va a usar el cajón, llenarlo de cosas, llevar al perro ahí atrás o así, pero si no, son caros, gastan Sí, mucho, sí, el caro mantenimiento es alto. mantenimiento. Ujú. Para andarlo en la ciudad, no, hombre. De nuestras carreteras de ciudad, no. Santo Dios, no, no, no. Me paso como a media población de Costa Rica pasa abajo de las ruedas del pico. Pero otro tema que hemos conectado a jóvenes, más en estas fechas, porque hemos visto que muchos jóvenes han tenido la gran idea o han tenido la oportunidad de experimentar nuevas cosas y se han vuelto emprendedores. En nuestro caso tenemos Ujú, dos compañeras que han empezado a trabajar para abrir una compañía, una de ropa y otra de cosméticos. Tenemos compañeros Muy bien. que no voy a decir el nombre, que están trabajando en diferentes áreas científicas o matemáticas. Cof, cof, profe, usted sabe de quién estoy hablando. Y otros compañeros que están vendiendo, aunque no lo parezca, a ellos mismos hacia el futuro, con universidades o diferentes puntos de vista.
Pero una de las noticias que leí hace poco, que parece que a todos nos puede parecer interesante, es que gracias a la necesidad de mascarillas, porque no se están haciendo suficientes, hubo un estudiante de colegio que decidió pedirle a su colegio prestado la impresora 3D que tenían para hacer un tipo de mascarillas a base de un material un poco inusual, el cual se logró bastante fama, se empezó a vender la idea y en todos los países ahora se han estado haciendo mascarillas a base de impresión 3D. Y eso llegó a una duda que me pareció interesante discutir, que es, ¿el científico tiene una edad en específico? Que esa era la duda que pusieron en un cartel que pareció un poco ruda, pensando de que ellos decían que había una edad en específico para llegar a ser alguien grande en la vida. Estaban poniendo una edad de 25 para arriba. Y yo creo que hay algunas personas que podrían decir que han inventado cosas que adultos no han logrado comprender. Entonces, entre alumnos y profesores, ¿ustedes qué piensan? Yo pienso que no, no hay edad. La ciencia es exactamente igual que el arte. O sea, la persona que lo desarrolla o lo tiene, yo no puedo decir que se nace con cosas, uno puede tener como una inclinación a algo y si tiene un ambiente que le propicia desarrollarlo, pues entonces lo va a lograr desarrollar, ¿verdad? Imaginémonos un músico, por ejemplo. O sea, no todo mundo nace con el oído absoluto, pero hay muchas personas que les gusta la música, tienen buen oído y si se exponen a aprenderlo, desde muy pequeños lo logran. Y yo creo que en la ciencia es igual, digamos, esa capacidad de las personas de no quedarse con la información que les llega, esa capacidad de preguntarse como, pero ¿por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han visto que los chiquitos como de 4 años les llega la edad de, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y siempre todo el mundo dice, ¿por qué sí? ¿Que por qué sí? Y ya, que deje de preguntar. Bueno, sí, a veces cansan un poquito, pero hay personas que desde muy, muy niños tienen esa curiosidad que en un ambiente apropiado ya se puede decir que desde muy niños son científicos. Hay muchos científicos que descubrieron cosas muy importantes a la edades muy tempranas y que inclusive murieron muy jóvenes y ni siquiera fueron reconocidos en vida, sino hasta mucho después de que fallecieron, ¿verdad? Antes los científicos, por ejemplo, los que trabajaron en el descubrimiento del ADN y demás, todos esos se murieron súper jóvenes porque utilizaban muchos elementos radioactivos para poder estudiar ese tipo de moléculas. Entonces, realmente ninguno se enteró de lo que hicieron hasta mucho tiempo después. Entonces creo que no hay una edad, no hay una edad. O sea, un científico puede ser un científico en potencia y en un ambiente propicio puede desarrollar la habilidad, eh, ¿verdad? La que sea, ¿verdad? Ya sea de inventar un producto, de ser más hacia la ingeniería o hacia la ciencia de la vida, ciencias químicas. No me parece que haya una edad. Ujú. Yo tampoco. eh, Además de que acordémonos que la época donde para hacer ciencia hay que tener curiosidad. Eso es lo primero. Entonces, en la época en que nosotros somos más curiosos, y ahorita decía Ale eso, el por qué, es cuando somos niños. Y esa capacidad de asombro que tenemos en esa etapa de nuestras vidas nos permite diariamente estar buscando y estar tratando de hacer cosas en nuestra casa. Yo estoy segura que ustedes desde que estaban pequeños trataban de ver qué pasaba si yo sujetaba el tenedor de una forma para comer, trataba de ver si poniéndole algo al vaso y lo volvía, se regaba el fresco, etcétera, etcétera. Todos esos pequeños, esas pequeñas experimentos que nosotros hacíamos y tenían una hipótesis, además se está aplicando de forma empírica el método científico. Entonces, eh, considero que no hay edad. Por ejemplo, chicos, hay 9 inventos sorprendentes históricamente creados por niños. Por ejemplo, el remedio contra el hipo
¿Cuál es? El remedio contra el hipo lo inventó una niña de 13 años que revolvió 3 ingredientes, los 3 ingredientes favoritos de ella. Sidra, obviamente sin alcohol, azúcar y unas paletas que se llaman colombinas. Y le quitó el hipo y eso se hizo en Colombia un remedio para el hipo. No, hombre. Una niña de 9 años. La lectura braille la inventó un niño de 13 años, Luis Braille, cuando en el taller de la casa del papá, él sufrió un accidente, quedó ciego y empezó a buscar formas específicas para poder ubicar lo que él necesitaba. Detección del cáncer de páncreas, eso lo inventaron 2 jóvenes de 15 años en una feria científica con un papelito. Yo no sé si Ale ha visto eso en algún momento. No sé. Que vamos a ver aquí, dice, desde ese momento el reto fue encontrar la forma más sencilla de revelar esta enfermedad. Después de leer y leer, se encontró la solución en su clase de biología y le dio paso a su invento. Con solo 3 centavos de dólar y 3 minutos es efectiva y sorprendente. Obviamente no tiene un respaldo científico, pero lo están estudiando y estas personas las llamó Stanford para seguir haciendo estos estudios. La linterna sin pilas, sin baterías, también en una feria de Google Science Fair, 2 personas de Google le preguntaron, ¿podemos usar una linterna sin batería? Y una muchacha de 16 años le dijo que sí, que era posible transformar el calor en electricidad y poderla usar. Y otro de los inventos, y yo creo que todos nos hemos deleitado alguna vez con este invento, son las paletas. Las paletas las hicieron 2 niños de 11 y 9 años en su barrio, congelando frescos de sus casas en 1905 y empezaron a comercializar ellos mismos las paletas. Entonces no hay edad. Vean las edades que hay aquí. No hay edad. A mí eso siempre, Juan, es algo que me ha llamado la atención. Hace 2 semanas vi un mexicano que se encarga de todo esto del emprendedurismo y demás y dijo, ¿en dónde empezamos a ser emprendedores? Veamos, y les voy a dejar esta tarea a ustedes 3, ¿ok? Vean en su casa 3 problemas diarios que hay en su casa, que a usted le parezcan un problema, y busquen una solución. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas cotidianos? El control del televisor. ¿Por qué nadie ha inventado dónde y cómo tener algo para que el control no se pierda? Se puede caer, se puede ir, pero siempre encontrar el control del televisor. Le pegamos Entonces, un GPS con cinta adhesiva ya. puede haber algo más simple. Puede haber algo más simple. O esa es una solución. O esa es una solución, pero esa es una solución muy científica, muy allá. Pero así empiezan los grandes inventos. ¿Qué problema? A ver, Ariel, ¿qué problema tiene usted diariamente en su cuarto ahorita con la virtualidad? Bueno, más que todo con mis hermanos. ¿Ok? Espero que la solución no sea lo que me imagino. Exacto. Porque es que a la hora de cerrar las puertas es extraño porque suena muy duro. Ajá. Y entonces, no sé, a veces de manera no intencional, mi hermana la cierra o mi hermano y suena por toda la casa. Ajá. Y nunca, digamos, no hemos podido como encontrar una forma en que acuérdese de hacerlo con cuidado. Entonces, no sé, mi hermano está jugando Play un día y apaga todo y como que no piensa y solo la jala y suena por toda la casa y me levanto o algo así. Claro. Entonces, por más que sea como algo sencillo, lo que hicimos es poner un papel gigante en cada puerta diciendo como cuidado. Ahí está. Pero yo pensaba más bien el papel que frenara el portazo. Que frenara, algo ahí que dé como una contención, puede ser también. Ariel, eso es un problema que hay que solucionar. Hay unas gomitas. Vende espuma para puertas. Sí, hay unas gomitas que venden que son para cuando uno abre una puerta de un mueble y que no pegue en la pared. Entonces esa gomita podría como amortiguar el golpe. El golpe. Jeremy, ¿qué problema tenés ahí en tu casa ahorita? Que estás más en la casa. Antes no se daban cuenta. En mi cuarto. Donde sea. Bueno, está bien tu cuarto.
Y Que le también haga la vida más lo que usted fácil. dijo del control, de que siempre lo pierdo. Ese Ok, es un problema de todos. Ujú. de Sí. todos. Sí. Juan, ahora en la casa de Nueva México, me imagino que todavía no has encontrado No he problemas. encontrado ¿Llegarán? problema. No, mi problema es que no he logrado descifrar esa, no voy a decir esa palabra porque estamos en un podcast, pero no he logrado descifrar esa fórmula. Sigo molesto conmigo mismo. Ok, ok. La Mira, fórmula del momentum. No, es no, otra, es otra. de fuerza. Otra. Sa- Este, Profe, ¿sabe que mi abuelo, yo llamé a mi abuelo para que me echara una mano? Porque mi abuelo lo conocemos como el matemático de la familia. Ujú. Porque desde muy chiquito a él lo agarraron en su colegio anterior porque hizo explotar canchinflines en todos los basureros del colegio. mira Y qué bien. los profesores aún se están preguntando porque yo fui a ese colegio de chiquito y porque yo tenía su apellido. Me dijeron, Usted sabe, usted no va a hacer tal cosa." Y yo, no, pero aún se siguen preguntando de cómo lo hizo. Entonces yo lo llamé para que me ayudara y ¿sabe qué me dijo? ¿Y ¿Sí? para qué nací con estos genes si usted no puede resolver una fórmula por usted mismo? Bueno, Pero ahí vamos, mucha ayuda. mucha ayuda, demasiada. No, usted sabe que él fue el que me hizo pensar en cambiar lo que estaba usted peleando conmigo de que no funcionaba. Él me dijo, ¿y por qué no lo agarras de la otra forma? Y yo, Ok, muy bien. sí, pero ya para terminar, porque se está volviendo largo, tenemos una pregunta más y después se les va a permitir a las profesoras hacernos una pregunta a los estudiantes si ellas desean. Ok. La pregunta que viene hacia las tecnologías es sobre mucho, en este caso, sobre las pantallas y el guardado de información, ya que se ha vuelto muy necesario en estas épocas, como nos hemos dado cuenta. ¿Ustedes creen que la tecnología se debería evolucionar más a acomodar las necesidades de una persona para la virtualidad? ¿O creen que se debería intentar hacer que las personas dejen la virtualidad impulsándolas por tecnologías que hagan que la gente quiera ser más social de forma frente a frente? Bueno, por mi parte, eso que decís, yo creo que la tecnología para las personas que desde antes de la pandemia trabajan de forma virtual, de forma remota, me parece que sí. O sea, ahorita hemos notado que, por ejemplo, han empezado a surgir padecimientos que no existían antes, pero generalmente en las personas que no estábamos acostumbradas a eso, ¿verdad? Como que se nos resecan mucho los ojos, como que empezamos a tener contracturas de esta parte del cuerpo y demás, Ok. ¿verdad? Entonces, Espalda. para la gente que siempre ha trabajado así y que su trabajo implica esto, pero desde siempre, me parece que sí. Obviamente eso sería un beneficio colateral para los que no lo hacemos, pero que por alguna razón nos toca hacerlo, obviamente. Sin embargo, yo estoy absolutamente en negación de que la virtualidad sea un estilo de vida para todos. No, o sea, no, hay cosas que no pueden ser virtuales. Definitivamente, ahorita es lo que tenemos y no tenemos otra opción. Pero las clases, yo sé que muchas universidades están vendiendo con que, ay, siempre hemos sido virtuales y todo, pero no, 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 no. O sea, la virtualidad no es para todos los oficios, no es para todas las profesiones. Cuando hay que hacerlo se hace y se hace lo mejor posible, pero definitivamente ni siquiera es como social, sino es como el contacto humano, o sea, trabajar con gente, hablar, el lenguaje corporal es importantísimo para leer muchas cosas y en la virtualidad eso no se puede hacer. Inclusive hasta para acomodar la clase, por ejemplo, a veces uno llega a una clase y tiene a varios chicos en la clase y uno nota una dinámica de grupo, entonces uno acomoda un poco la clase de uno a esa dinámica de grupo, pero vos llegas a la virtualidad, todo el mundo con cámaras apagadas, todo el mundo sentado o estático,
uno no nota nada de eso, entonces se vuelve muy plano todo lo que uno puede hacer. Entonces, sí, sí creo que sí, sí hace falta el contacto, absolutamente. Ok. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la profe, de que de que con la virtualidad es como más difícil comunicarnos, entonces no es como lo mismo al estar como físicamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Teacher Ale. Sí, Bueno, yo considero, a ver, la virtualidad llegó ya hace años, como también lo comentó Ale, de que bueno, ya hay personas que hacían teletrabajo antes. Llegó para quedarse, sí, llegó para quedarse, pero no en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Primero nosotros, bueno, y Ale, que es del área de biología, somos seres sociales y somos seres que necesitamos de una comunidad para podernos desarrollar y necesitamos ese contacto eh, humano para ciertas labores de nuestra vida cotidiana. Y totalmente de acuerdo, igual, la enseñanza tiene que ser, puede haber una dualidad entre la virtualidad y la presencialidad, y ambas siempre tenemos, en este momento hay que sacar lo mejor de ambos escenarios, pero sí una clase no se sustituye poder estar a la par, saludarlos, cómo está, vas entendiendo y ver esa cara de que realmente sí está entendiendo o no está entendiendo un ejercicio, porque las miradas de ustedes le dicen a uno cómo va ese proceso de enseñanza. En cuanto a la parte académica, pero por ejemplo, eh, cosas que han pasado ahora, como pedir el supermercado, luego pasar a recogerlo, eh, pedir comida en la casa, hacer tours, hacer compras virtuales, eso se va a quedar. Yo creo que eso sí se va a quedar. La sociedad se va a transformar. Yo creo 100% en la tecnología. Y por supuesto que para poder llevar una vida, o las personas que van a continuar trabajando en virtualidad el resto de sus vidas, sí tiene que cambiar la tecnología, pantallas menos brillantes, ahí controlar los contrastes, igual que hayan sillas, como decía Orales, yo creo que todos nosotros hemos estado con un dolor de la espalda para arriba, de la espalda media para arriba, eh, sillas, eh, pero más ergonómicas, mesas ergonómicas, inclusive descansapiés que les permita a uno estar haciendo cierto tipo de ejercicios y demás, pero yo creo que todo eso vendrá y, y sí, yo no quiero celebrar otro cumpleaños mío virtual, o sea, hay cosas que Profe, definitivamente profe, no. aquí yo mi cumpleaños virtual me la pasé genial con Ariel y Nicole en una llamada de, ¿cuánto fue? De 2 horas, algo así, y nos la Sí. pasamos hablando wow, toda qué la noche, nos bien. la Qué pasamos bueno, genial. qué Bueno, bueno, de ahí no, sí, yo sé que uno la dentro de pasa todo bien, lograron pasarla bien. pero, Eso es lo más pero no es lo importante. mismo, no es No, lo no es lo La mismo. mismo. buena voluntad. Me hubiera De gustado ahí sí. ver a Ariel y que me diera, como dicen en Guate, el zape de crecimiento, que te dan un golpe acá en tu mero cumpleaños para que crezcas un centímetro. Cre- Pues sí. Yo creo que algo que se podría hacer, tal vez no mejorar la tecnología en sí, pero dar a conocer herramientas que ayuden, como decía Teacher Nati. Y una de las que me parece más útiles, que ya existían, pero gracias a la cultura que teníamos antes, no se daba a conocer mucho, son los lentes Ujú. diseñados para evitar el golpe de ultravioleta muy intenso. Que estoy muy seguro que Teacher Ale y Teacher Nati, igual que yo, tenemos lentes que están ya graduados para eso, porque nuestras enfermedades a veces son afectadas por el ultravioleta. Pero ya se estaban vendiendo, antes de que pasara la cuarentena, unos lentes que estaban especializados para eso. Entonces yo creo que sería buena idea, tal vez no mejorar el mercado, pero dar a conocer los productos que ya existían, pero que no eran comunes. Ujú.
Y también que el costo baje por la demanda, porque esos lentes también siguen siendo un Sí, poco ostentosos. Entonces, sí, si esto continúa, se va a hacer más normal, uno lo va a llegar a conocer y va a ser más accesible también. sí. ¿Y tú, Ariel? Bueno, la verdad sí estoy también de acuerdo. Digamos, con respecto a los lentes, siento que es como también específico a cada persona. Como que no siempre puede haber como un modelo de lentes para todos. Como que para cada uno es diferente. Entonces, digamos, sí debería haber esa opción para cada persona de cómo son los lentes. Claro. Ah, Y bueno, para la última parte, como le damos a todas las profesoras, se les da derecho a hacernos preguntas a nosotros. Puede ser del tema relacionado o de un tema no relacionado. Ustedes pueden elegir. Entonces, este es un momento para preguntar. Y una cosa antes, Ari y Jer, ¿ustedes se dieron cuenta de que lo que hablamos con Susana sí se puso en acción algunas cosas? No, no me he dado cuenta, la verdad. Sí, yo me he dado cuenta en algunas clases que ahora el profesor nos dice prendan cámaras y y usan argumentos que nosotros le dimos a Susana. Ah, Ah, fueron ustedes. Sí, Nunca más nosotros, vuelvo a pedir una cámara. Ah, mira qué He bien. dicho que me lo dijo. No, sí, sí, hace falta ver los chicos. Bueno, Yo sí quiero hacerles una pregunta, perdón, la voy sí, a tirar dale. así. ¿Ustedes prefieren tener la cámara encendida o apagada? May, me quitaste la pregunta, Alejandra. Ah, bueno, de ahí ya no las contestan a las dos. Sí, ¿quién es quiere cierto. responder primero? Bueno, yo tengo otra hora. Yo puedo contestar. Eso va a depender mucho de la personalidad del estudiante, qué tan Exacto. extrovertido o introvertido sea. Pero Ajá. yo cuando estoy en la clase con mis 14 compañeros, no me gusta tenerla porque me da vergüenza en sí que mucha gente me vea. Y más en la virtualidad porque de en persona, digamos, todos veían al profesor y tú podías estar en la esquina y nadie se daba cuenta de ti hasta que tenías que salir y te pedían comida. Pero Ah, ok, aquí, entiendo. Te ahora que pedían todos comida. pueden ver tu cámara, a veces al ser introvertido te da Ajá. como cosa que te estén viendo todo el tiempo. Entonces te crea eso. Pero en la clase de física, que Ok. Teacher Nati ha visto que hemos empezado a aprender más las cámaras, Jime, Juni y yo. Gil no sabemos si es porque la Bueno, porque cámara no son le sirve. 4. Es Pero por eso. son clases pequeñas que gracias a que no son muchas personas y conoces tan bien al grupo que tienes esa capacidad de decir, sí, voy a abrir mi cámara, quiero verlos, quiero hablarles, pero yo nunca abriría mi cámara, nunca abriría mi cámara en cívica, en religión, en estudios, porque ahí estamos los 14 y a mí me daría un ataque de pánico que todos me estuvieran viendo. Qué interesante. sí, bueno, en mi caso, digamos, generalmente no me gusta tenerla prendida. Me parece que también es cansado estar todo Bueno, el tiempo yo, así. Y Ujú. hable, hable. de estar siempre como cansado así con la cámara prendida y que nos tengan que ver, porque también a veces, no sé, yo voy y me siento en el sillón, como me pongo un poquito más cómodo, pero digamos, sí me parece importante, aunque sea al principio de la clase o al final para saludar o como para ver si estamos ahí, sí prenderlo, aunque sea pues para ver Sí, la cara de los demás, es como algo Ujú. social de uno. claro, claro. Sí, yo igual, yo no tengo problema en encender la cámara, como hemos hecho con muchos profes como al principio, porque o sea, yo también entiendo que es para que los profes vean que estamos trabajando y eso, pero así tener aprendida como que todas las clases y toda la clase entera, a veces me parece como un poco incómodo como estar así recto, entonces, o Sí. sea, por ejemplo, a veces yo voy y me acuesto o estoy en una Ujú, clase y me llevo el iPad caminando porque ya ujú, estoy cansado de estar sentado, entonces, sí. o sea, no me importa prender la cámara, o sea, a mí o sea, sí entiendo que es importante, pero así tenerla toda la clase prendida sí me parece como un poco como incómodo. Sí, Ujú. sí, eso es importante saberlo, ¿verdad? Claro. Porque a uno le dicen, bueno, díganles a los chicos que prendan la cámara. Y uno les dice, pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo muy dentro a veces siento que tampoco quiero como decir, tienen que tener la cámara. No me gusta, no me siento cómoda yo tampoco diciéndoles eso. Yo la tengo prendida, sí, ahí, pero no me gusta, ¿verdad? Yo Ujú, sé que ujú.
que hay momentos en los que uno la tiene apagada y a veces pueden ser más productivos esos momentos que si uno más bien la tiene encendida, porque entonces le está viendo la cara al otro compañero, se están muriendo de risa, se están riendo entre sí, ya nadie sabe de quién se está riendo de quién y ya nadie puso atención a lo que uno está diciendo, ¿verdad? Bueno, chicos, yo también trato de respetar eso porque primero, por las... A ver, yo he tenido evidencia, son la minoría los que creo que no están trabajando bien y en todos los grupos que doy, o sea, eso. Y cuando estamos con cámaras apagadas, inclusive yo cuando ustedes están haciendo una práctica, yo le digo a los chicos, aquí estoy, pero también es un momento como que estamos trabajando, estamos resolviendo ejercicios y yo sé que los están haciendo porque al final de la clase o en un momento dado hacen una pregunta. Mi pregunta, ya que Ale dijo lo de las cámaras, porque yo no soy tan fan de pedirles que lo hagan así, todos cámara encendida, tengo que estarlos viendo que están... No, No, profe, usted ha yo llegado a tampoco hacer lo tengo, opuesto, nos ha dicho, apaguen las cámaras tengo porque ese, quiero sí, dar sí, pero clase. lo hacemos en un sentido para reírnos un ratito. Sí. Pero que es necesario también. Yo quiero hacerles una pregunta que eso es tal vez lo que a mí en este proceso de virtualidad me ha incomodado un poquito más. ¿Por qué? Ok, ¿qué razones hay cuando uno les pregunta algo y no responde? Va a depender Ok, primero quiero saber, ¿el no responder es un sí o un no? es que va a depender mucho de las situaciones, profe. Un ejemplo es cuando usted a veces pregunta, y eso nos pasa casi siempre en física, porque física es Sí, mucha materia. A veces usted nos pregunta, ¿ustedes se recuerdan del cosa malo del calor, profe? Que se volvía similar los dos calores, digamos, que pasaba calor calor, latente. calor latente. Entonces, hay veces que hay tres razones en el caso mío. A, Ok, no sé, y eso me da vergüenza decirle enfrente de mis compañeros, profe, no sé. B, tengo una idea, pero tengo que pensarla y no llega al caso de decir, ya le digo, profe, porque es como alargar un poco más. Y la C es porque sabes que tienes la respuesta apuntada en algún lado, pero no sabes dónde está el cuaderno. Entonces te lo empiezas a buscar ok, y alguien te termina respondiendo después. Entonces te enojas porque encontraste el cuaderno y ahí se quedó. ok, Pero esas son las razones normales. O porque no sabes y no quieres interrumpir a alguien que sí sepa. O también ok. es por un poco del hecho de quiero hablar, pero no sé si alguien más va a hablar. Porque cuando tú estás en virtualidad, ahorita nos ha estado pasando con Jer y Ariel, o Ticharale y Jer, o Ariel y yo, que empezamos a dar una idea y el otro la empieza a dar. Entonces, no se Ujú. sabe cuándo alguien va a hablar, porque si estás en físico puedes ver el movimiento del otro casi que tirando la silla como Juan y cuando quieres responder, pero en virtualidad no te puedes dar cuenta de esas como pequeños detalles, o Juani. Entonces, o yo también, porque él y yo hacemos lo mismo, que casi que tiramos la silla para responder. No te das cuenta de esos detalles pequeños o grandes. Entonces, a veces se crea esa incomodidad entre los que tienen que responder, de decir, va a responder él, respondo yo, responde él, ¿qué está pasando? Ok, y otra pregunta nada más. Que era... Perdón, Nati, antes de que hagas esa pregunta, yo quería decir algo que me mandaron ayer que me dio mucha risa. Es un meme que decía, a veces las clases virtuales parecen sesiones de espiritismo. Jorge, ¿estás ahí? Exacto. ¿Puedes oírme? Si me escuchas, por favor responde. Sí. Bueno, Y me identifiqué un poquito. totalmente. Y no solo sesiones de espiritismo. A veces a mí me da vergüenza. Tal vez pasa a mi mamá y lo ve a uno hablando solo y dice, ya, ahora sí, ya, de fijo. La Y uno, perdimos. exacto, uno hablando con el iPad o con la compu y no hay respuesta. Entonces, en serio, uno duda de las capacidades mentales que ya uno puede eh, tener también. Pero bueno, otra pregunta. Comparado con las clases presenciales,
el aprendizaje de ustedes, que eso es una duda que he tenido yo, el aprendizaje de ustedes de 1 a 100, ¿cuánto ha sido? Ok, primero, Jer Ariel, ¿quieren contestar a la pregunta anterior de Teacher Nati de Bueno, sí, perdón. por qué no, o por qué se quedan callados de vez en cuando? Toda la generación, no solo ustedes, No, no es de vez en cuando, la mayoría del tiempo. la mayoría del tiempo, ok. Sí, bueno, digamos, yo De lo de también no estoy de responder. acuerdo con los puntos de Juan, pero también en mi caso, digamos, cuando haces una pregunta de qué opinan si hacemos así están viendo esto, ven la pantalla, digamos, yo ya sé que cualquiera de los 13 compañeros va a decir que sí o que no, entonces no habrá Ok. necesidad de agregar una voz más. Interesante. Sí. ¿Y tú, Jer? No, igual también que yo soy una persona que participa mucho, entonces yo así como acostumbrado de que siempre responden como los mismos. Entonces a veces yo no veo como la necesidad de responder, pero por ejemplo, si me hacen una pregunta individual, obviamente ahí sí respondo. Pero si es como dijo Ariel, de que pueden ver lo que estoy presentando o, o algo así, yo siento que no es como necesario porque siempre responden como los mismos. Entonces, Ujú. Ujú. sí, igual que Ariel. Sí, Un le ejemplo, delegan la responsabilidad. un Les ejemplo cuento algo, extremo. les cuento algo. A mí me pasa lo mismo en las reuniones. Igual. Ve, No, en profe, serio. no No, solo no, de somos verdad. alumnos. Ahora, Ujú. la pregunta, ¿cuánto han aprendido? Jeremy, te voy a hacer pregunta puntual. De 0 a 100%. Pregunta la pregunta, ¿general o materia específico? No, general. Em, o sea que pues, el aprendizaje ha sido más difícil ahorita en virtual, ¿se refiere? Sí, sí he aprendido aprender mejor en una clase o virtual. No, no, Presencial o una virtual. clase. Yo creo Ok. que eso lo comentamos, eso creo que lo comentamos con un profe también, que es que yo tal vez entiendo más, estando como físico, porque, porque, por ejemplo, el profe puede ver las expresiones de los estudiantes, ver si entendimos o no, y también siento que depende de la materia, ya que, por ejemplo, mate, que mate no es lo mismo virtual que estando físico porque son muchas fórmulas y procedimientos y a veces si uno se le va a internet, a uno se perdió como la explicación del profe, entonces siento que eso ha afectado mucho y no siento que a mí, sino que a todos. Yo siento Ujú. que en lo virtual ha sido mucho más difícil para todos y también para los profes, porque yo siento que es más difícil dar una clase virtual que estar en una clase con los estudiantes. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo con Jern. Que he aprendido. Porque si logras aprender, no aprendes al mismo ritmo que físico y cuesta un poco más porque un ejemplo en física que Teacher Nati nos hizo una vez que fue con lo del globo y calentar el pincho para que pudiéramos Mm, sacarle el aire sin reventarlo. Va, ese ejemplo nunca se me ha olvidado y aún tengo aquí en la mente para qué era, que si no se me era para la energía cinética a través del palillo para que el calor no hiciera que el aire no reventara por el cambio de temperaturas. Pero esas cosas son las que te ayudan a entender los temas o cuando la profe nos puso a girar a Juan y a mí alrededor de ella para entender el concepto de la gravitación y cómo era que las diferentes masas cambian de velocidad y no se alejan o se unen. Son cosas que, aunque no lo parezcan, esas actividades ayudan mucho a entender temas complicados, que en la virtualidad cuesta un poco enseñar. Ujú. Uno de los ejemplos, y creo que a todos nos ha costado en física, es cuando empezamos a ver, ahorita ya no nos cuesta porque lo practicamos, pero cuando empezamos a ver el tema de, si no estoy mal, fue el de, el que cambiaba, profe, el que cambiabas B por W y ponías ajá, el, sí, así. física para la ingeniería. Ajá, hubo un tema en específico que a mí me costó muchísimo entender hasta que puse a ver videos en YouTube de ejemplos de qué pasaba, que era el del freno, cuando un objeto en movimiento frenaba bruscamente y pasaba Ujú. hasta que yo no vi a alguien caerse de una patineta
no entendía el concepto. Y obviamente Momento de inercia, el momento en ese, claro. obviamente yo no nos va a hacer a usted agarrarme a mí, a Juan y tirar a Juan y a una pared y que cuando pare veamos cómo Tal sangró, vez. Puede eh, ser. pero sí, son Si la cosas oportunidad se da, pero son cosas que te das cuenta que tal vez cuestan un poco más. Sí, sí hemos aprendido, porque sí hemos aprendido, pero yo no podría dar el mismo rendimiento de los temas que aprendí virtual claro. a los temas que vi presencial. Ujú. Ariel, Sí, bueno, yo sin dudar aprendo, digamos, este año en la virtualidad he aprendido muchísimo menos. Es más difícil, es más cansado, es más estresante, es más complicado en sí, también para el alumno y para el profe también, pero digamos, el año pasado que si era que íbamos al colegio, digamos, algo que extraño bastante es como esos momentos de recreo o hasta estar ahí sentado en clase, no sé, me siento a la par de Juan y están explicando algo, lo vuelvo a ver y él me vuelve a ver y nos reímos, como que es lo anímico. O en el recreo que yo iba a la jaula con Jeremy a jugar fútbol y nos olvidábamos de todo por un rato y llegábamos sudados a la Sí, clase, como Sí. listos. sí. Ahorita Claro, a retomando eso, nosotros nos hace falta ver esos partidos, ¿verdad, Ale? sí. En el almuerzo. yo creo que algo que nos falta a Cierren la todos, puerta. Cierran. algo Sí. que nos falta a todos, más en el tema de estudios, y Ariel, él me acompañaba, o con usted, Teacher Nati, o con Profe Fran, a las clases a preguntar qué era el tema. Que usted me Ujú. regañaba porque le hacía llegar más tarde que fallan al micro, pero necesitaba la ayuda. Em, pero sí, esas son cosas que a veces estar en presencial e irle a decir a la profe, no entiendo, a tener que escribirle o Ujú. llamarle, y Ujú. tú como alumno, tal vez, tal vez la profesora no lo siente, pero hay alumnos como yo que sentimos escribirle a las profesoras como ya terminaron de dar clases y que a veces qué vergüenza hablarle a tal profe o a veces la estoy molestando, no sé si estaba almorzando o algo. Entonces se crea, se crea una lejanía un poco entre el alumno y el profesor que no los deja seguir el estudio que no terminaron. Entonces, Ujú. sí, Ujú. digamos, yo ir con profe Fran y decirle, profe Fran, la monografía estoy mal, y me sentaba y pasaba el recreo hablando con él, o con usted, profe, que le acompañaba al micro y le preguntaba cómo funcionaba el calor latente, que pasamos como 3 días en caminar de la clase Sí. al micro hablando de calor latente hasta que lo entendí. Ujú. Pero son cosas que sí han afectado un poco a qué tan rápido logras aprender, porque aunque no lo Ujú. parezca, esas pequeñas cosas ayudan a que el estudiante aprenda más rápido y Ujú. más consistente. Ujú. Entonces, Claro. no sé si eso le contesta Sí. la pregunta. Sí, claro. Gracias, chicos. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta más? No, yo estoy. No, estoy yo ya también. Ok, Ujú. alumnos, ¿tienen alguna pregunta para sus profesores? No, yo no. No, sí, yo tampoco. Ok, yo tampoco. Yo puedo molestar a Teacher Nati en la clase después. Claro. Pero bueno, eso va a acabar el podcast de hoy. Les agradecemos que se hayan quedado para escuchar todo este tiempo. Como siempre, Juan Ujú. Diego Valdés o Braintunes, como su representante legal hasta cierto punto. Nuestros otros dos hosts, Ariel Zaragovich Bueno, gracias. y Jeremy Stanfield. Y no es, bueno, Jeremy Stanfield Bueno, ahí. gracias. Ok, ok, es que después tus fans nos van a alegar que escriban en los comentarios que porque no te despegues. Y como nuestras invitadas especiales, Alejandra Mora Muchas gracias por la invitación. La verdad es que tengo que ser honesta, me divertí bastante. y Natalia Se me González. pasó muy rápido. Gracias, chicos, por invitarme también. Y también, sí, gocé este momento con ustedes y los vi, Jeremy y Ariel, que no los veo comúnmente. Fue bastante grato compartir con ustedes y Juan, siempre. Muchas gracias. Ujú. Y gracias por todo. Que tengan feliz noche. Gracias Gracias, hasta igualmente. luego. Chao.